Pues qué maravillosa descripción encontramos aquí en este capítulo 21. Por eso quise que lo leyéramos todo, cada uno de los versículos. Está un poquito largo, son 27 versículos, pero qué trascendencia, en verdad. Yo no sé, qué maravillosa descripción narrativa del lugar en donde vamos a ir. O sea, ese título yo le he puesto morada final. Yo creo que aquí no es nuestro destino final. Nuestro destino final todavía está por venir. Lo mejor está por venir. Como aquella mujer que decía, cuando a mí me entierren, me ponen una cucharita en el pecho, de esa chiquita, ¿no? Y bueno, ¿y eso para qué, abuela? Dice, es que quiero que prediquen y que hablen de lo que significa eso de que, pues siempre cuando vamos a un restaurante nos sirven la comida, nos sirven todas las cosas, los tiempos que le llaman, ¿no? El primer tiempo, el segundo, el tercero. Pero el tiempo que más me encanta es el tiempo del postre. Y esta cucharita es precisamente eso, representa el postre. Yo creo que nosotros estamos en una esperanza, estamos seguros de que pues tenemos este lugar. Aquí en los últimos versículos nos habla, por ejemplo, el versículo 24, no, el 26, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Uno de los versículos decía que todas las naciones que fueran o que son, el versículo 24 dice, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. No es para todos, porque hay gente que rechaza, hay gente de corazón duro, y no porque Dios quiera que sea. Bueno, sabemos que Dios no hay nada que se escape de su voluntad, pero aquí el versículo 27 también tiene una advertencia. Dice, no habrá ahí ninguna cosa inmunda. O sea, pensemos y reflexionemos. Vamos a orar. Padre, estamos aquí delante de tu presencia, dispuestos para escuchar tu voz. Tú tienes mucho que decirnos acerca de los tiempos finales, Padre. Gracias, Señor. Una predicación no alcanza para entender todo lo que esto significa, Señor, la magnitud de esta esperanza que tenemos, este lugar final, esta morada final, donde vamos a ir. Gracias, Señor, por esta maravillosa promesa, Padre, que encontramos no solamente aquí en Apocalipsis, sino también en Isaías, Señor. Gracias, Señor. Bueno eres, Padre, bueno eres. Bendice a tu pueblo, Señor. Háblanos a través de tu palabra. Usa mis labios, Señor. Límpialos, purifícalos. En Cristo te lo ruego. Amén. Bien, pues aquí en Apocalipsis 21 se nos da toda una descripción de aquel lugar tan maravilloso, y nos dice aquí que el versículo 1, vi un cielo y una tierra nueva. O sea, ahí nos está diciendo que todas las cosas van a ser hechas nuevas. El primer cielo y la primera tierra pasaron también. Dice que el mar no será más. Y vivimos definitivamente, amados hermanos, en un mundo caído, en un mundo pues que no tiene temor de Dios, en principio, ¿verdad? Y después del triunfo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz para la redención de la humanidad y la resurrección, está dispuesta a una nueva morada para todos aquellos que son salvos, para aquellos que mueran en Cristo. Y así que nuestra morada final es, como dice aquí en estos bellos versículos, es con el Dios de la creación. El versículo 3 nos dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. O sea, ahí vamos a tener un contacto pues directo con Dios. Recordemos en la historia del pueblo de Dios cómo en muchas ocasiones pues Dios no podía ser mirado de entrada, ¿verdad? O sea, ay de mí que soy muerto, dice aquel escritor en Isaías. Moisés sí podía entrar a esa dimensión, pero aún así tenía que cubrirse el rostro. Y cuando bajaba su rostro
refugía, emanaba una luz. Se habla mucho de la luz aquí en estos versículos del capítulo 21. Y en algunos momentos el pueblo decía, no, que Dios no nos hable, háblanos tú, porque no podían resistir a la presencia de Dios. Y aquí este versículo 3 dice, Él morará con nosotros, Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. O sea, un contacto directo, personal, ya sin ninguna barrera. Aquí, así que en este nuevo cielo, cuando dice ahí el versículo 1, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, estaremos en la presencia gloriosa de Dios. Los cuerpos serán glorificados, dice la Escritura. Ahí la resurrección es pilar de nuestra fe, pero seremos renovados totalmente. No será este cuerpo, porque muchos se preocupan. Bueno, pues yo no le quiero dar problemas a Dios. Si me incineran, ¿cómo me va a recoger? O sea, las cenizas se pierden, se dispersan, y dicen, no, es que yo no quisiera darle ningún problema. Digo, no te preocupes por eso, ¿no? Toda la tierra dará sus muertos. Y aquí estaremos pues en la gloria de Dios. El capítulo 15, tan conocido, es un capítulo de Corintios que se usa mucho cuando el familiar, el ser querido que ha muerto en Cristo, pues va a la presencia de Dios. Y aquí habla de la resurrección de los muertos. Y aquí en el versículo 51 nos dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice así el versículo 42, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles. Tendremos un nuevo cuerpo. No es este el cuerpo, así que no te preocupes por esa parte. El espíritu vuelve a Dios. Todos aquellos que han muerto en Cristo están en la presencia de Dios, dice que estés también. Y sigue diciendo el versículo, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, dice el versículo 53, 1 Corintios 15, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Qué maravilloso. Yo siempre me maravillo cuando pienso en esa inmortalidad y que fuimos preparados para la inmortalidad. Alguien decía, somos polvo de estrellas. Y pues vamos a volver con el Creador. El Creador nos hizo de la tierra. Sí, y todos los científicos concluyen en que los mismos elementos que componen al hombre son los mismos elementos que componen al universo. ¿Sí? Estamos formados de nitrógeno, estamos formados de nitrógeno, de carbono, de oxígeno, de azufre, de muchas cosas, de esos elementos de la tabla periódica, los primordiales, ¿verdad? Porque hay algunos elementos que fueron descubiertos después o fueron provocados por radiación. No contemos a esos, contemos los 103 elementos básicos. Entonces, vamos a regresar al Creador. Dice aquí en este capítulo 15, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, que nada inmundo puede entrar, decía el versículo 27, ¿no? 21-27 en Apocalipsis, nada inmundo va a poder entrar. Entonces Dios nos vestirá de incorrupción. Dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita y que hemos estado diciendo de la absorbida, es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu hijo? ¿Dónde, oh sepulcro,
tu victoria. Entonces, este es parte de lo que vamos a vivir, parte de lo que vamos a ver nosotros, nuestros ojos verán. Yo no sé cómo será posible, pero así va a ser. Y así como lo está viendo aquí, el escritor dice: vi un cielo, vi una tierra nueva, y está hablando de todo lo que va a suceder. Entonces, la perspectiva que nos presenta aquí, Apocalipsis 21, es gloriosa para nosotros como fieles que hemos conocido el Evangelio y hemos conocido la palabra, y para los que soporten hasta el final, Dios dará lo prometido. ¿Y cuál es lo prometido? Leemos que yo les daré a comer del árbol de la vida. Hay en Marcos 2:7, escapar del lago de fuego. También 2:11, tener un nombre especial, tener poder sobre las naciones, ser incluidos en el libro de la vida. Aquí habla del libro de la vida. El versículo 27 dice: solamente entrarán aquellos que ya tienen su pase directo, que tienen su boleto. Dice que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esa es la promesa, la promesa. Entonces, hay un escritor, Moffat, que dice: desde una atmósfera enrarecida por el pecado del hombre, es un alivio pasar a una atmósfera clara, limpia. Después de la muerte, la resurrección, a un nuevo amanecer en la eternidad. Qué maravilloso. Así que esto es lo que va a suceder. Aquí en esta escritura, pues, el primer punto que yo quisiera considerar es este: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Estos son cielos y tierra nueva no corrompida. Vivimos en un mundo lleno de corrupción por todos lados. La misma tierra gime a una por esa libertad de ser liberada de esta corrupción, y la tierra, tal como la conocemos, no va a permanecer para siempre. Luego del gran juicio de Dios, será creada, como dice aquí el versículo 1, un cielo nuevo y una tierra nueva. Romanos 8:18 también nos da pues información acerca de este acontecimiento. Romanos 8:18 dice así la escritura: pero tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción, de la que hablamos, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y también en Isaías capítulo 66 encontramos ahí, dice la palabra desde el 1, los juicios de Jehová y la futura prosperidad de Sión. Y aquí el versículo 22, en especial en Isaías 66, nos dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva. Nos está dando la misma información que encontramos aquí en Apocalipsis 21. Dice: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Entonces, las aflicciones por las que hoy estamos pasando pasarán. La misma escritura ahí más adelante dice, el versículo 4 de Apocalipsis 21, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo eso pasará y entraremos. Pues primero cuando moramos como en un sueño, si el Señor no viene, ¿verdad? Si cuando Él venga estamos vivos, será otra narrativa, pero si morimos antes de que Él venga, estaremos esperando ese tiempo, pero con la seguridad que, como se le dijo a aquel hombre en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tenemos esa seguridad. El sueño de cielos nuevos y tierra nueva no solamente es del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Ya lo podemos encontrar ahí en Isaías. El dolor se olvidará, el pecado será vencido, las tinieblas llegarán a su fin. Aquí esta nueva ciudad, esta nueva Jerusalén, descrita ahí en los versículos 9 en adelante, dice el versículo 23 que la ciudad no tiene necesidad más de luz, ni de sol, ni de luna que brillen en ella. Fueron creados, ¿verdad? La lumbrera mayor, la lumbrera menor, para que nos alumbraran. Aquí no hay necesidad ya de sol, ni de luna, porque la gloria de Dios, ¿qué? La ilumina, dice ahí el versículo. Y el Cordero de Dios es su lumbrera. Entonces, aquí no sabemos dónde estará este lugar, pero aceptemos esta palabra como tal, como está escrita. Todo aquel que su nombre esté escrito en el libro de la vida participará de estos cielos nuevos y esta tierra nueva. Somos invitados a esta morada final, a esta morada celestial, para vivir ahí para siempre. Y pues yo creo que todos, cada uno de nosotros estamos seguros de que vamos a estar ahí. Pero cuidemos, como hemos estado diciendo, nuestra salvación. Porque, ¿qué dice en Efesios 4, 22? Una advertencia que dice Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, la pregunta es, ¿estaremos ahí? ¿Estarás tú ahí? O sea, una pregunta muy personal. ¿Estaré yo ahí? Y yo creo que debemos de vivir pues de la manera correcta, debemos de vivir en obediencia, en sujeción, porque aquí dice en cuanto a la pasada manera de vivir, porque yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia historia. Yo tengo mi propia historia, que un día les voy a contar. Despójense del viejo hombre, despójense de todo aquello que eran antes de venir a Cristo, déjenlo atrás. Porque ¿qué dice aquí también? Pensando en esto, en esta pregunta, ¿estarás tú ahí? ¿Qué dice ahí el versículo 8, Apocalipsis 21, 8? Los cobardes, todos aquellos que dijeron, bueno, creo que yo no quiero pasar por la gran tribulación, así que yo voy a decir que yo no soy cristiano. Eso es cobardía, ¿sí? O todos aquellos que dicen, no, yo no creo en esas cosas. Yo soy ateo, a mí no me hables de Cristo. Dice los incrédulos. Y sigue diciendo los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en un lugar al que no queremos ir primeramente, al que no queremos tampoco que vaya nuestra familia, nuestra casa, mi vecino, mi amigo. Tampoco queremos eso, por supuesto. El lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que preparémonos, estemos pues despojados, como dice Efesios, de toda nuestra antigua manera de vivir. Número 2, en este lugar, pues en esta morada final, es en el tabernáculo de Dios.
El pueblo de Dios hizo un tabernáculo para que Dios estuviera ahí en el desierto. Pero nada puede contener, por supuesto, al Dios creador de todo el universo, que se le puede edificar, pero aún así lo permitió y se construyó también el templo de Jerusalén. Pero aquí habla de un tabernáculo muy especial, donde Dios, dice el versículo 3, mora con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La nueva Jerusalén es donde Dios morará entre su pueblo. No más distanciamientos por causa del pecado, ¿verdad? Por causa de la inmundicia, sino que es un lugar donde Dios reina, donde hay paz, donde hay seguridad y donde no hay dolor y no habrá más lágrima. El tabernáculo, en la descripción que sigue aquí, los versículos 4 y siguientes, nos hablan de la bienaventuranza de estar en la presencia de Dios, en el compañerismo de Dios con su pueblo. Y bueno, pues debido a esa presencia de Dios no hay más lágrimas, como dice el versículo 4, ni más dolor. La Biblia empieza con la historia majestuosa de la creación de todas las cosas, de todo el universo, y entre ellos pues la tierra, entre ellos de toda la creación, de la flora, de la fauna, del cielo, de la tierra, de las estrellas, del hombre mismo, pero también concluye con una nueva creación. Las cosas pasaron, hay una nueva creación, dice el versículo 1, y esa creación es un cielo nuevo y una tierra nueva, y el tabernáculo de Dios. Por último, este lugar llamado la Nueva Jerusalén, porque hay una Jerusalén ahora, que, bueno, pues todavía tiene los restos de un templo, que le llaman el Muro de los Lamentos, y pues el sueño de los judíos, que nunca murió, y el sueño de la restauración de la santa ciudad, Jerusalén, se cristaliza en estos versículos. Del versículo 9 ahí en adelante, habla de toda su estructura, habla de un cuadrado que a la vez es un cubo, si analizamos todo lo que está diciendo acá, y tiene una dimensión muy especial, y uno diría, bueno, ahí van a caber todos, pero para él no es imposible, y esto puede ser figurado. El libro de Apocalipsis está lleno de alegorías, lleno de imágenes, lleno de símbolos, lleno de figuras, a veces que no entendemos, pero ¿será posible así? Las medidas que da aquí, algunos han hecho el cálculo que es de la ciudad de Nueva York, cruzando todo el Atlántico hasta Europa, las medidas que está diciendo acá. Pero, y muchos preguntarán, ¿y toda la humanidad va a caber ahí? Bueno, recordemos que somos espíritu, ¿verdad? Y nos será dado un nuevo nombre, una piedrecita blanca y un nuevo cuerpo, como dice acá también. Pero este lugar es el tabernáculo especial. Platón pensaba que allá en el cielo existía la figura real de lo que estaba acá. Entonces, Jerusalén era una figura imperfecta, pero él dice, bueno, allá, bueno, no relacionado con Jerusalén, pero usando la filosofía de Platón, allá hay un lugar que es el lugar verdadero, porque aquí este lugar es un reflejo nada más, es como una visión, ¿verdad? En el desierto, cuando ves algo así, ¿cómo se le llama? Espejismo. Pero aquí será real. Entonces le concedemos la razón en esa postura, y aquí en estos versículos del 9 al final se describe esa nueva Jerusalén, de la que es copia la imperfecta Jerusalén de la tierra. El hebreo
el autor de Hebreos, vamos a Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 22, Hebreos 12, 22, nos dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, en este lugar hay morada para todos, la morada final. Nadie está excluido, a solo que tú, por tu propia voluntad, te excluyes. ¿Y cómo te puedes excluir? Pues haciendo las cosas que están aquí narradas, ¿verdad? Y que no son agradables y que nos vuelven pues pecadores. Queremos seguir, que no deba de ser así. En este nuevo lugar, Nueva Jerusalén, hay un lugar para todos. Esta ciudad, la Nueva Jerusalén, tiene características interesantes. Primero, no hay en ella templo, dice el versículo 22. Esta Nueva Jerusalén, la Jerusalén terrenal, hay un templo, ¿no es cierto? El templo que fue construido por Salomón, después fue derribado y después fue vuelto a construir, después vuelto a derribar en el 70, y total que no existe. Pero aquí ya no hay necesidad del templo. Mateo 21, 22, no vi en ella templo, dice la visión de Juan, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero. Así que también otra característica es que la ciudad de Dios no tiene necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios ilumina y el Cordero es su lumbrera. En Isaías 60, 19, dice el Señor, dijo a Isaías, te seré por luz eterna. Y en Salmo 36, 9, en tu luz, decía el salmista, veremos la luz. Las naciones, solamente las naciones que hayan sido salvas, dice el versículo 24, andarán a la luz de Dios. Es pues esta nuestra morada final, un lugar deseable, un lugar donde estaremos con Dios, estaremos con el Hijo, estaremos con el Espíritu Santo por siempre, por la eternidad. Nos dejan reflexionando pues el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Permanezcamos fieles a su palabra, proclamando las buenas nuevas, porque no queremos que la gente vaya a ese lago de fuego y azufre. Los perdidos deben de ser motivo de preocupación para nosotros, los de nuestra casa, nuestros vecinos, la nación misma, y procurar, ¿verdad?, anunciarles las buenas nuevas. El Señor nos dice en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y también en el 2:18 de Apocalipsis nos dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y pues no olvidemos esas palabras. Termino con lo que nos dice Pedro. Dice aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, donde habla del día del Señor vendrá. Segunda de Pedro 3, quiero leer el versículo 10. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y al final dice, así que vosotros, versículo 17, oh amados, sabiéndolo de antemano guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, nos quedamos con estas palabras,
crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y el Salmo 48 me encanta cómo termina también. Seguramente usted lo conoce, porque este Dios, 48:14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Gracias te damos, oh Dios, por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por esta descripción de nuestra morada final. Muchos preguntaban, no sabemos a dónde vas. Ahora está claro todo. Gracias, Señor. Gracias por esta maravillosa promesa de estar contigo en la morada celestial, en la morada final, por la eternidad. En Cristo Jesús te damos. Amén.